En las regiones húmedas y selváticas de la costa pacífica de Colombia y Ecuador existe una historia que ha pasado de generación en generación, una advertencia oscura que los ancianos repiten a quienes se atreven a adentrarse en la espesura. Dicen que en la profundidad de la selva vive una criatura llamada la tunda, un ser capaz de tomar cualquier forma para atraer a los incautos, especialmente a los que se sienten solos, a los que buscan amor o consuelo, o a los que simplemente tienen la desgracia de cruzarse en su camino en el momento equivocado. La tunda no aparece de manera abrupta. Ella espera, observa, acecha desde la sombra de los árboles, moviéndose silenciosamente entre raíces, humedad y niebla. Su presencia se siente antes de que se vea. Es como un susurro suave, una brisa tibia que no debería existir en un bosque frío, una sensación de que alguien te sigue muy cerca, aunque no escuches pasos. Cuenta la leyenda que la tunda toma la forma de la persona que más deseas ver. A veces es una madre perdida hace años, otras veces es un amante que nunca volvió, o un amigo querido que murió joven. No importa quién sea, ella siempre sabe a quién imitar, porque conoce tus miedos, tus recuerdos y tus heridas. Y cuando aparece, sonríe de manera suave, con un rostro cálido que te invita a confiar. Pero detrás de esa sonrisa esconde una intención siniestra. A quienes la han visto sin disfraz, aunque la mayoría no vive para contarlo, la describen como una criatura de piel gris y textura húmeda, con ojos vacíos como pozos sin fondo y un olor a podredumbre que se mezcla con el aroma dulce de frutos fermentados. Sus extremidades son largas y torcidas y su cuerpo parece siempre en movimiento, como si estuviera hecho de sombras que cambian de forma. Un día, en una pequeña comunidad pesquera de la costa, hubo un joven llamado Mateo. Era conocido por su espíritu curioso y su costumbre de caminar solo cerca del manglar al atardecer. Su madre siempre le advertía: no vayas tan lejos, que la tunda se lleva a los que andan solos. Pero él reía, creyendo que todo era un cuento para asustar niños. Una tarde, mientras se acercaba al río para recoger leña, escuchó una voz familiar llamándolo desde la distancia. Era la voz de su hermana, quien había partido a otra ciudad hacía meses y no había podido regresar desde entonces. Mateo se detuvo sorprendido. ¿Cómo podía estar ella allí? La voz volvió a llamar, esta vez más cerca, suave, dulce, como si lo guiara entre los árboles. Mateo sintió una mezcla de nostalgia y alegría y sin pensarlo comenzó a seguir la voz. Cuando finalmente la vio, se encontraba parada al borde del río, con el vestido que siempre usaba en casa, sonriendo con dulzura. Ella lo llamó por su nombre y le extendió la mano, pero algo en su postura parecía extraño. Sus pies no tocaban completamente el suelo y el aire a su alrededor se movía de una manera que no parecía natural. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la emoción de verla de nuevo sobrepasó cualquier duda. Se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella. Fue entonces cuando notó un detalle aterrador. La figura de su hermana tenía un pie redondo como un molusco, cubierto de una capa húmeda y brillante. Era el legendario pie de molusco, la señal inconfundible de la tunda. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura tomó su mano con fuerza. Su piel estaba fría como el barro y desprendía un olor desagradable. Mateo intentó retirar el brazo, pero la tunda lo atrajo hacia el interior de la selva con una fuerza que no parecía humana. Él gritó, pidió ayuda, pero el sonido se perdió en la inmensidad verde. A partir de ese momento, comenzó una pesadilla viva. La tunda lo llevó lejos, muy lejos, hasta un rincón oscuro de la selva donde la luz apenas entraba. Allí, lo alimentaba con una mezcla de frutos y hojas fermentadas, una masa viscosa que convertía a sus víctimas en seres dóciles, sin voluntad,
casi como sombras vivientes. Mateo dejó de ser el mismo. Sus recuerdos se perdieron en una niebla espesa. No sabía cuánto tiempo había pasado. Días, semanas, tal vez meses. Apenas podía distinguir la realidad de los delirios. Era como si su mente estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a buscarlo desesperadamente. No encontraron rastros, excepto pequeñas huellas cerca del manglar que parecían humanas, pero estaban mezcladas con marcas circulares, como si un animal marino hubiese caminado por la tierra. Los ancianos sabían inmediatamente lo que eso significaba. La tunda lo había tomado. Historias como la de Mateo se repiten a lo largo de toda la costa. Campesinos, pescadores, viajeros y hasta niños han desaparecido sin dejar rastro. Algunos han regresado, pero ya no son los mismos. Caminan lentamente, con la mirada perdida, murmurando palabras incomprensibles. Sus familiares dicen que jamás recuperan la memoria completa y que sus noches están llenas de gritos y temblores. A veces repiten una frase una y otra vez. Ella me llamó, ella sabía mi nombre. Los curanderos de la región explican que la tunda no mata de inmediato. Ella mantiene a sus víctimas vivas, debilitadas y completamente dependientes. Las oculta en cuevas húmedas, manglares profundos o huecos de árboles gigantes. Y los alimenta con su siniestro encocado, una mezcla que los convierte en seres sin fuerza, dóciles como animales domesticados. Con el tiempo, la identidad de la víctima se disuelve por completo, hasta que solo queda una sombra sin alma, incapaz de recordar quién fue alguna vez. Dicen que hay dos formas de protegerse de la tunda. La primera es nunca caminar solo al caer la noche. La segunda es prestar atención a cualquier persona que aparezca de repente en el camino. Porque aunque ella pueda tomar la forma de quien más amas, nunca puede ocultar su pie deformado, su olor a mar podrido o la manera antinatural en que se mueve. Otros aseguran que si la criatura logra acercarse demasiado, ya no hay escapatoria. Que sus víctimas son elegidas no solo por casualidad, sino porque la tunda siente cuando alguien está emocionalmente vulnerable. Cuanto más solo está alguien, más fácil es que caiga en su engaño. Y en las noches en que la selva está cubierta de neblina y el viento no sopla, algunos habitantes afirman haber escuchado un canto suave, casi hipnótico, como si una mujer estuviera intentando atraer a alguien desde lo más profundo del bosque. Un canto que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser seguido. Quienes conocen la historia aseguran que la tunda sigue allí, moviéndose sigilosamente entre los árboles, cambiando de forma, esperando a su próxima víctima. Tal vez sea alguien que perdió a un ser querido, tal vez alguien que busca consuelo, o tal vez alguien que simplemente decidió caminar solo por un sendero oscuro, creyendo que nada malo podía ocurrir. Pero si alguna vez escuchas una voz familiar llamándote desde la espesura o ves una silueta conocida de pie entre la niebla del manglar, recuerda esto. No todo lo que se parece a un ser querido es realmente humano. Y si llegas a notar un pie redondo, húmedo y brillante, ya será demasiado tarde, porque la tunda jamás devuelve a quienes se lleva. Y quienes regresan, regresan rotos para siempre.